ambientada en Santiago de Chile de 1973, en un contexto de una creciente polarización política y desigualdad social, cuenta la historia de Gonzalo Infante, un niño que vive en un barrio acomodado dentro de la ciudad de Santiago. Pero en su hogar transcurre el descontento y la hipocresía. Su madre, María Luisa, mantiene un romance con un hombre rico, mientras que su padre, Patricio, es una figura masculina distante y sumisa, por lo que causa que Gonzalo se vuelva distante emocionalmente y busque refugio en sus libros. Es en ese momento de su vida cuando el colegio al que asiste, uno católico y elitista, implementó un programa de integración social impulsado por el padre McEnroe. La iniciativa consiste en incorporar niños de sectores populares, buscando fomentar la igualdad y la convivencia entre clases sociales completamente opuestas. Entre los nuevos alumnos llega Pedro Machuca, un niño que vive en una población pobre, junto a su madre y a su hermana. Su vida es el reflejo de las carencias y las dificultades que enfrentan los sectores más vulnerables. Pero a pesar de su situación y la falta de recursos económicos, vive con el calor y el amor de su pequeña familia. En los años 70, Chile vivió uno de los periodos más tensos de su historia. El presidente Salvador Allende, líder de la Unidad Popular, quien habría asumido el poder con un ambicioso proyecto basicilista, que buscaba reducir las desigualdades a través de reformas como la nacionalización de industrias y la redistribución de la tierra. Sin embargo, estas políticas generaron una fuente de polarización entre las personas, donde estaban quienes apoyaban el proceso revolucionario y quienes las veían como una amenaza al orden establecido y al sistema económico. El país se enfrentaba a una crisis económica hacía varios años, pero que en este gobierno estaba marcado por el desabastecimiento, la inflación descontrolada y huelgas masivas. Desde el principio, los niños becados son discriminados por sus compañeros de clase, liderado por un niño llamado Gastón. Estos los humillan constantemente y Pedro se convierte en el blanco de esas burlas. Pero Gonzalo, quien también es objeto de acoso debido a su timidez y aspecto, en una ocasión decide enfrentar a los niños que lo molestaban y defiende a Pedro, naciendo así una amistad entre ambos. A través de pequeñas experiencias como visitar el barrio de Pedro, vender banderas de manifestaciones de ambos bandos políticos y compartir la ilusión de pertenecer a un mismo mundo escolar, Gonzalo empieza a ver la otra cara de su país. Descubre no solo la pobreza material, sino también la solidaridad, la resiliencia y la dureza con la que se vive fuera de su burbuja social. Pedro, por su parte, experimentó el rechazo clasista dentro del colegio, donde la integración existe como discurso, pero no como práctica real en la convivencia cotidiana. Desde la expulsión del padre McEnroe y la intervención militar en el colegio, simbolizan el quiebre de esa utopía social. Gonzalo, a pesar de su afecto hacia Pablo, se ve arrastrado nuevamente a su clase social, incapaz de enfrentar el sistema que lo protege. Pedro, en cambio, quedó expuesto a la brutalidad del nuevo orden militar. La ruptura de su amistad se convierte así en una metáfora del país dividido, donde la inocencia infantil no tiene espacio frente a la violencia institucional y la desigualdad. En lo cinematográfico, Machuca apuesta por una narrativa íntima, una fotografía sobria y un tono realista que acompaña el deterioro emocional y social de la historia. La mirada infantil no resta profundidad, al contrario, potencia la crudeza del relato, dejando claro que la historia y la violencia no solo son ideas, sino realidades que marcan vidas concretas. En síntesis, Machuca muestra la fragilidad de los intentos de integración en un país fracturado por antagonismos de clase y política. La película evidencia que cuando el odio social se impone, quienes más sufren son quienes menos pueden defenderse: los niños, los pobres y aquellos que soñaron con un país más justos. En lo personal, Machuca me pareció una película profundamente emotiva y necesaria. Logra mostrar desde la mirada de dos niños una etapa histórica marcada por la desigualdad y la violencia política
sin caer en exageraciones ni golpes bajos. Me gustó especialmente cómo combina lo íntimo con lo social, dejando en claro que detrás de cada proceso histórico hay historias humanas que se ven afectadas de forma directa. Recomiendo esta película para quienes les interesa saber la revolución de cada país y cómo fue el golpe que dio esto. En lo personal, creo que es una obra valiosa para entender no solo el contexto chileno del año de 1973, sino también cómo la desigualdad y la división social siguen siendo temas actuales. Es una película sensible, dura y honesta, pero vale la pena verla por su calidad cinematográfica y la reflexión que propone.